tener esa capacidad de soltar y confiar en que hay un plan perfecto, que hay un plan mejor del que yo me puedo imaginar. Y que creo que como que hoy, en parte de este camino, estoy encontrando, o sea, poderme soltar a la disposición de Dios a que me ponga en ese plan perfecto, porque si esto pasó, como que tener esa confianza de si Javo se murió, es parte de ese plan perfecto. Y en ese miedo que yo tenía de, ¿y mis hijos? ¿Y qué va a pasar? Pues como que sí me gusta pensar que nuestras almas ya sabían a lo que venían. La de Javo ya sabía, la mía y la de mis 3 hijos también. Y ya sabían que venían a vivir esta experiencia en la que no iban a tener papá o que les iba a tocar un papá un ratito. Y como Ujú. que ya sabían. Y entonces confiar que, pues, a esto nos apuntamos desde el principio y que ese era el plan perfecto. Creciendo con Sofía Guajardo. Sofía, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Feliz. Estoy feliz aquí en toda esta producción. Qué emoción. No, muchas gracias. Y digo, vamos a hablar de un tema complicado, Ujú, complejo, y me gustaría empezar por platicar de la muerte, ¿no? La ujú. muerte es un tema tabú, Sí. ¿no? La realidad es de que nadie sabemos a ciencia cierta qué pasa cuando uno se muere o después de la muerte. Ujú. Y pues cuando se muere un ser cercano, pues es uno de los duelos más fuertes que uno puede tener. Y pues tú viviste esa experiencia, ¿no? Hace aproximadamente 7 años murió tu esposo de un infarto. Sí. Tus hijos chiquitos, ¿no? Me parece que uno de 5 años recién cumplidos, de 2 años y de 10 meses, Sí. lo cual ha de haber sido algo evidentemente inesperado y algo muy difícil de vivir. Me gustaría empezar porque nos platiques qué sentías en ese momento o cómo fue el incidente y qué pasaba por tu cabeza. Ahorita que me preguntas qué sentías, algo fuertísimo que sentía era que no podía sentir. O sea, justamente, o sea, en vez de sentir, nada más por mi cabeza pasaban 1000 preocupaciones. ¿Qué voy a hacer? Yo no trabajaba, pinto y pintaba unos cuadros, pero pues no, eso no mantenía a mi familia. Entonces, como que me daba coraje ver a la gente a mi alrededor que sí podía sentir, no sé, su mamá, o sea, como la gente que tenía como también un vínculo muy cercano y a la que le dolía mucho y ver que podían simplemente sentir el dolor y como que yo tenía que estar, pues no podía sentir, o sea, nada más estaba preocupada pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, cómo se hace con 3 bebés, qué tengo que hacer. Em, Obviamente el sentir te alcanza, yo siempre digo eso. Entonces, mientras antes logremos sentir, mejor, ¿no? Eso queremos, o sea, como seres humanos venimos a experimentar y a sentir, pero no podemos no sentir. Justamente hablando de sentir, las emociones, como que he estado últimamente dándole vueltas a qué son, o sea, son buenas, son malas, y la verdad es que son como un sentido más, Ujú. justamente de sentir, pero así como el sentido del olfato, la vista, el gusto, las emociones también son como esta brújula que nos van diciendo qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si estoy enojado, ¿está mal sentir? Pues no, no está mal sentir. ¿Por qué? Porque, pues, ese sentir sí me está hablando de que probablemente, eh, sí hay una injusticia a mi alrededor. Y Ujú. entonces, ¿cómo me muevo en base a eso que siento? Em, A veces es como un bloqueo natural, ¿no? O ajá, sea, a mí me pasó hace muchos años, yo tenía, yo creo que 23 años, ujú, em, y se murió un primo hermano, un accidente automovilístico, em, y me acuerdo perfecto, ¿no? Llega mi primo, su hermano más grande, y me dice que se había muerto mi primo, ¿no? Andrés. Y bueno, pues ya sabes, fuimos a la delegación y demás. Y en ese momento yo tenía un bloqueo que de repente llegaron los papás de la esposa de mi primo, del que me avisó, y me decimos, oye, ¿en qué te podemos ayudar?
y me dicen, dame tu celular para llamarte, ¿no? Bueno, no me acordaba ni mi celular, ¿no? Y no sabía ni qué pasaba por mi cabeza. Y pasó como de un tema de susto, de De adrenalina y euforia. demás, sí, como de euforia, hasta en un principio como ni saber qué onda, como si estuvieras medio en un sueño, ¿no? Ujú, ujú. O sea, el mero Sí, día, ¿no? sí, 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 sí. Entonces yo creo que muchas veces estas cosas inmediatos antes de pasar al sentimiento, Sí, en el inconsciente, ahora sí que el inconsciente te protege. sí, es un mecanismo de defensa. Exacto. Justamente sí existen estas etapas del duelo que seguramente has escuchado de ellas. Y ni todos pasamos por todas, ni todos las vivimos en el mismo orden, pero sí muy frecuente todos entramos primero a la negación. ¿Y por qué necesito la negación? Te voy a poner un ejemplo perfecto de un duelo en el que nos va a quedar a todos muy claros por qué la negación llega primero. Imagínate una pareja que pierde un bebé, están en el hospital, tienen el parto y el bebé nace muerto. Pues seguro alguien de los dos tiene que sí resolver. Entonces, alguien tiene que bajar a la caja del hospital, pagar, organizar que si hablan, que si van a cremar el cuerpo, que si no, que si necesitan una cripta, que entonces, para ese resolver, necesitas de repente como que bloquear un poco el sentir para poder actuar. Claro. Y entonces probablemente la mamá sí está sintiendo y el papá tiene que bajar a la caja a pagar. Ujú. Entonces, el papá entró en negación. Y como que ese es un ejemplo muy claro de la negación, ¿no? Pero a todos nos pasa, o a muchos nos pasa, esto que te pasó a ti o que te digo que me pasaba a mí. Entras en negación, ¿por qué? Porque ahorita no me puedo apagar para Ujú. ponerme a sentir. Ahorita necesito resolver. Y después a ver si después me da tiempo de sentir. El problema es que también a veces es muy cómodo y como que en otras ocasiones en la vida ya hemos tocado lo que es este sentir y nos da mucho miedo. Entonces, como que siento que me empiezo a acercar y ay, me regreso. Como Ujú. que lo toco y ay, no quiero, porque ya sabemos cómo se siente. Y esto que dices de como de verdad sí es como un estado alterado de conciencia en el que el tiempo es como un tiempo alterno. em, ¿Y por qué alterado de conciencia? Porque de verdad es como si estuviéramos en un viaje de drogas, pero es solamente este cóctel de todos estos químicos que nuestro cuerpo está produciendo para mantenernos a flote y sí tenemos una sobredosis. O sea, Ujú. tenemos esta sobredosis de quién sabe cuántas hormonas que sí nos llevan a vivir como este estado alterado de conciencia, en el que sí soy como que un poco superhéroe, en el que hago más de lo que podría, en el que no estoy durmiendo, pero estoy funcionando. Pero ¿qué pasa? Que todas estas, como que este no cuidarnos, sí nos empieza a llevar a otras de estas etapas del duelo y una de ellas es la depresión. Ujú. Y, Antes de ajá, entrar a las etapas del duelo y a platicar más a profundidad de la etapa del duelo, me gustaría entender un poquito más justo lo que pasaba por tu cabeza, ¿no? O sea, ujú, tus preocupaciones, ahora sí que regresando a esa etapa, platícanos un poco más de ti, de tu vida, o sea, ujú, tus papás, tus hijos, lo que sentías. Vamos, no ujú, solo esa preocupación de decir el trabajo, pero todo, ¿no? O sea, el sí. el desde el, pues, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué Ujú. yo? ¿Qué más pasaba por tu mente? Este, ¿qué pasaba? Me acuerdo algo así como que me ha marcado mucho, que llegara alguien, alguna amiga de mi mamá, que hoy ni me acuerdo quién era, pero que me dijo que ella también había perdido a su papá cuando era muy chiquita, como de la edad de mis hijos. Y como que verla y decir: "Ay, es una persona normal", y yo me estoy enterando ahorita y la he conocido 15 años, y yo no sabía que ella había perdido a su papá. Entonces, como que me daba mucha paz sentir, mis hijos van a poder ser normales, Ujú. porque yo ya sentía que mis hijos ya cojeaban de esto, así de ya no tienen papá y ya, están unos escalones abajo porque no tienen papá. Pero muy rápido me empecé a dar cuenta que no, que al revés, que mis hijos ya iban un escalón arriba, porque esto que les había pasado, pues la verdad es que hoy lo puedo ver, mi familia es una familia normal. Ujú. Si tuvieras a mis hijos sin conocer la historia, te pasaría esto que me pasaba a mí con la amiga de mi mamá que yo no sabía, que había perdido a su papá muy chiquita. Entonces,
y bueno, normal, ¿no? Dentro de, pero mis hijos sí son normales o son unos niños que no te brincan por nada, o sea, nada más son unos niños felices. Hoy te puedo decir que son felices y que yo también soy feliz, pero sí me daba mucho miedo eso, sí, como que, ¿cómo van a ser? ¿Qué va a pasar de sus vidas? Y pues no, se estrenaron en ligas mayores bien chiquitos. Em, el cambio, las pérdidas a todos nos mueven muchísimo y sí es como un trampolín de crecimiento que nos super catapulta y a ellos les tocó bien chiquitos. Entonces, la semana pasada hablaba con ellos de algo que se quejaban, que si unos niños y que, no sé, algo que si eran más lentos o que por qué no hacían caso de. Y como que ya con una madurez puedo hablar con ellos y decirles, la verdad es que a ustedes les tocó crecer muy chiquitos. Ujú. Y yo tenía 3 bebés en un aeropuerto mientras empujaba una carriola y jalaba la maleta y cargaba un bebé y sacaba los pasaportes, por decir un ejemplo de las. Y entonces le decía a Javier, mi grande, y te tenía que decir a ti, Jab, de 5, que tú jalaras la maleta. A ningún niño de 5 años le dicen, tú llevas la maleta, pero yo no podía hacer todas las cosas. Entonces, Claro. a ustedes les tocó crecer. Y hoy tiene 11, pero te digo, con esta madurez y me decía, ay, pues qué bueno, mamá, yo te lo agradezco. O sea, yo prefiero, porque qué horror. Pues sí, pero esa no es la situación de todos los niños. Muchos niños tienen un papá y una mamá que pues los adultos nos encargamos de los niños, porque los niños la verdad es que vienen a este mundo a poder crecer Ujú, y a tener la posibilidad de llegar a la madurez, ¿no? Pero para poder crecer necesitan enfocar su energía en crecer ujú. y, y no en otras cosas, no en estar preocupados, no en nada más. Para eso estamos los adultos. Entonces, les explicaba un poco, yo pues sí los tuve que hacer crecer tal vez muy chiquitos, no en todo, o sea, claro que son niños y juegan y tuve muchísima ayuda, muchísimo apoyo, una red de apoyo padrísima, todo mundo salta a tratar de ayudarte y eso es padrísimo y hay que saber recibir esa ayuda. Eh, la, Eso te iba a preguntar, o sea, ajá, ¿cómo fue en ese sentido, pues, el apoyo por parte de tus papás, hermanos, o sí. tienes una hermana? Tengo una hermana, tengo un hermano, Javier tenía 2 hermanos Ujú, y la verdad, sí, muchísima ayuda. Al principio mucha ayuda, así de que de plano, primero se turnaban mi mamá y mi hermana y dormían conmigo en mi casa. Y como que hubo un día muy rápido, em, que yo dije: "Ya, o sea, esto no es lo normal ujú, y no pueden seguir viviendo aquí". Entonces, a la semana yo dije: "Ya nadie puede dormir en nuestra casa". Y a mi mamá le costaba muchísimo. Mi mamá como que, pues, como toda mamá, ¿no? Como que quería todavía apapacharme mucho. Yo decía: "No, ma, o sea, ya, ni modo. O sea, vamos a estar bien", y claro que lo seguía viendo en el día, y me ayudaban muchísimo. Al principio, pues, tenía 3 bebés de kinder o ni de colegio, entonces era muy fácil irme a plantar todo el día a casa de mis papás. Pero, pues, mis hijos fueron creciendo y lo fui dejando de hacer. ujú. Y hoy tenemos una vida superindependiente en la que, claro que vemos a mis papás o vemos a los otros abuelos, vemos mucho a la familia de Javier, claro, todavía, em, porque como que a mí me gusta pensar que mis hijos no tienen papá encarnado, pero que sí tienen papá, y Ujú, que es su papá en esta tierra, ¿no? Entonces, su papá, pues, son sus primos que lo querían muchísimo, y que se hacen presentes de alguna manera y que nos echan la mano de tal forma. Son sus hermanos, son sus papás. Entonces, como que esas son las formas de Jabo de manifestarse en la tierra. Creo que ni había dicho su nombre, pero Jabo sí, es sí, Javier. Javier. Yo le decía Jabo. Y bueno, han sido las formas de Jabo de manifestarse. Eh, ¿Eres religiosa o espiritual? ajá, sí, soy católica. Ujú, Em, Tengo una práctica de introspección, em, medito en las mañanas ujú, y la verdad es que eso me centra muchísimo, em, y sobre todo trato de llevar, porque está cañón, pero trato de llevar una buena práctica de autoobservación, como de regresar al momento, o sea, entonces, ¿qué me regresa? Entonces, por ejemplo,
es muy fácil para mí regresar cuando estoy maravillada de algo. La naturaleza me maravilla, ¿no? Entonces, así ver unas hojas, cómo se están moviendo y así, como que ese es un recuerdo de regresar a este momento. Ese lo tengo clarísimo. Vivo lejos, entonces en la carretera a mi casa como que hay una parte de un bosque, árboles increíbles y como que ya sé que siempre que veo esos árboles majestuosos regreso. Entonces como que esa práctica de regresar. Entonces es muy fácil regresar cuando estamos en esa expansión y también es muy fácil regresar cuando estamos en el caos, ¿no? Cuando tenemos una de estas pérdidas fuertísimas, claro que recurrimos a Dios, volteamos a pedir ayuda, ¿no? A algo más grande que nosotros. Pero en todos los demás momentos como más grises del día, pues la verdad se nos va la onda. O sea, me Ujú. gustaría decirte que estoy en presencia mucho más de lo que estoy, pero pues no tanto. Pero bueno, la expansión me ayuda a regresar muchísimo y el caos también. Hago ejercicio todos los días Ujú. y trato de, por lo menos cuando voy a empezar y a veces se me olvida y a la mitad, de hacer ejercicio en conciencia. Entonces, como de decir, okey, porque las emociones son energía, ¿no? De emotion, que tenemos Ujú. adentro toda esta energía que va a explotar, que es la olla express y va a salir. Entonces, en mi práctica de ejercicio de todos los días, sí, como que tomarme este momentito de qué necesita salir de aquí y como que darle salida por el ejercicio. Tal vez no todos los días, pero sí hago ejercicio 5 o 6 veces a la semana. Este, alimentación, como que también trato de cuidar como que eso, ¿no? ¿Qué entra a mí, para sentirme bien? Y yo en eso me pierdo muy fácil, o sea, me echo unos días de vacación, de mala alimentación y de verdad me empiezo a desconectar de mí muchísimo. O Ujú. sea, sí es algo que en lo que lo tengo muy claro, cuándo estoy bien y cuándo no estoy tan bien. Y si estoy cuidando mi alimentación, me siento mucho mejor, tengo muchísima más claridad. Regresando a cuando fue el incidente, Ujú, y que estás pasando por esta etapa en el cual, tú tomas la determinación de vivirlo, pues, más con tus hijos, independientemente de toda esta red de apoyo familiar y ujú. demás. ¿Cómo empiezas tu proceso de sanación? ¿Cómo vas viviendo, pues, primero el duelo, cuánto tiempo duró y Ujú, cómo empiezas el proceso de sanación? okey. Este, Te diría que el proceso empieza al día siguiente que les tengo que decir a mis hijos que papá se había muerto. Entonces, yo llevé a los niños al colegio, de ahí Javo me acompañó, dejamos a los niños en el colegio, nos fuimos a hacer ejercicio y en el gimnasio, en la mañana, haciendo ejercicios cuando a él le da un infarto. Entonces, pues ya ese día ya no vi a mis hijos, o sea, le pedí a una prima que si me los O sea, ¿tú recogía. estabas con él? Yo estaba en el gimnasio con él. Ujú, Javo nunca me acompañaba a llevar a los niños. Él te ujú, hubiera dicho que él los llevaba a diario, pero no era cierto. ujú, Yo los llevaba siempre y de ahí mi rutina era, yo llevo niños, de ahí me voy a hacer ejercicio y luego ya regresaba a mi casa y Javier estaba ahí como que por salir. Ese día me dijo: "Please, te acompaño", y le dije: "No, ya es tardísimo", o sea, ujú. seguía en la cama. "Se nos va a hacer tarde". "Sí, híjole, qué mala onda, si no me esperas, qué poca". Bueno, okey, te espero, pero ya en el coche, o sea, de verdad, sí, de verdad me pongo unos pants y una gorra y te veo en el coche. Entonces, me acompañó, llevamos a los niños, que eso como que lo recuerdo lindo, porque te digo, no los llevaba él siempre. Entonces, ese día llevó a los niños, nos fuimos a hacer ejercicio juntos, él tampoco hacía ejercicio diario, como te digo que yo sí. Y llegamos y me dijo: "Apártame en la caminadora de al lado". Y le dije: "No se aparta, o sea, qué oso, Ujú, no te voy a apartar". "No, es que voy a pedir que me corten el pelo", y le dije: "Me voy a poner en una que al lado haya que esté libre, pero no te voy a apartar, o sea, no le si llega alguien, no le voy a decir: 'Está apartada'". Y entonces ya llegó, sí se puso en la caminadora de junto a mí, pero yo tenía una cita a las 9 y me fui a mi casa. Tenía ujú. citado a alguien en mi casa a las 9. Entonces ya me fui. También muy lindo esto, así de esas cosas que se te quedan muy claras. Me fui, el gimnasio tiene unas escaleras enormes y como a la mitad en el descanso de las escaleras dije: "Ay no, me despedí horrible". Y me bajé. Otra vez me paré en la caminadora de enfrente, como que le agarré la mano y le dije: "Ya me voy, ahorita te veo". "Sí, okey, bye". Me fui. Llegando a mi casa, en mi celular,
veo un mensaje estaban felicitando a un primo suyo en el chat de sus primos, se acaba de desmayar en el gimnasio, necesito encontrar a su esposa, y como que supe. Y entonces, la verdad, había tenido unas semanas antes, se había desmayado en el gimnasio y como que se había medio, pues, convulsionado un poquito, fuimos al cardiólogo y que estaba bien. Entonces, como que supe, ¿Él qué edad tenía? tenía 30, Uy, súper yo chavo. 28. Wow. Sí. Entonces, Fue como que fulminante. sí. Ujú. Yo me regresé, me subí al coche, así te digo que supe, dije, ahí yo me había ido con él, no había llevado ni cartera, ni licencia, ni nada, vivimos a 2 minutos de donde hacemos ejercicio. Entonces, dije: "Necesito mi bolsa". Entonces, como que entré a mi casa, busqué mi bolsa y me fui de regreso al gimnasio, hablé al club y les dije, y me dijeron: "Ya sabemos, ya viene la ambulancia", y yo sentía que la ambulancia se me cruzaba. O sea, entonces, como que si veía la ambulancia me iba a parar y iba a brincar el camellón. Y alcancé a llegar, él todavía seguía ahí y lo llevamos al hospital. Me fui en la ambulancia yo con él. Le avisé a su mamá vino, alcanzó a llegar también y nos fuimos en la ambulancia juntas. Y todo este camino de la ambulancia me fui turnando con el paramédico haciendo CPR. Yo había corrido, entonces yo llegué al hospital como si hubiera nadado, así empapada. El CPR es pesadísimo, Javo era mucho más grande que yo, entonces como que a un cuerpo más grande todavía es más pesado. Y sí me acuerdo de estar a nada del hospital y decir: "Ya no puedo más, o sea, ya me rindo, ya Ujú. estoy agotada". Y de pensar, no, es como si estuvieras colgada de un puente, sí puedes. Ujú. Entonces, ahorita no puedes parar. Y como que me volvió a regresar la fuerza, volví a empezar, llegamos al hospital. La verdad es que en la Cruz Roja y en el hospital dicen que llegó vivo, pero pues sí llegó vivo un poco artificialmente, de que en el gimnasio había un doctor, todo el tiempo se le estuvo haciendo CPR, y ya llegó, lo entubaron, etcétera, y al poco tiempo nos dijeron, por su edad, se le pueden dar 15 minutos más de reanimación, pero nada más porque tiene 30 años, pero esto ya lleva un rato. Y a los 15 minutos que abrieron la puerta, pues, sabes, ¿no? Y ya, ¿qué hacemos? Pues nada. Ujú. Y ya no hicieron nada y ya, se murió. Entonces, pero la verdad es que sí, el infarto había sido fulminante desde el principio, nada más que todo el tiempo se le estuvo dando reanimación. Y pues ya, desde ahí, día de trámites y de velatorio, etcétera, pero mi mamá vino a dormir conmigo. Fue el primer día que mi mamá llegó a mi casa a dormir. Y en la mañana siguiente dije: "Necesito ya decirles a mis hijos", o sea, llegaron: "¿Dónde está papá?". Y, pues, ya les tengo que decir. Entonces, fui por la chiquita que tenía 10 meses a su cama, como que con una conciencia de, pues, no sé, de suerte, que cositas que te va iluminando, Dios, Jabo, no sé, pues, ella tiene que ser parte de este momento, aunque no entienda nada. Entonces, fui por ella a su cuarto de su cuna, la traje en la cama, a mi cama, y como que me senté con mis 3 hijos en mi cama y les dije: "Pues, ayer ven que los llevamos al colegio y de ahí papá y yo nos fuimos a hacer ejercicio, y a papá se le descompuso su corazón. Y si tu corazón no sirve, tu cuerpo también deja de funcionar. Hay órganos del cuerpo que son superimportantes, como los pulmones, el corazón, que si se te descompone, se descompone tu cuerpo entero. Ujú. Entonces, algo me preguntaron y les dije: "Fuimos al hospital, lo intentaron arreglar, pero no pudieron". Y entonces, pues ya es como un reloj que si le quitas la pila, ¿qué pasa con tu reloj? Sí, ya no tiene pila. Javier, mi grande, tenía un reloj nuevo. Este, pues ya no sirve. Pues lo mismo pasó con el cuerpo de papá, pero pues no te pueden cambiar de pilas en el cuerpo. Entonces, Guau. su cuerpo ya dejó de servir y entonces me preguntaban, ¿pero dónde está? Y les dije, hay tanta gente que nos quiere y que quiere estar con nosotros y que nos quiere venir a dar un abrazo y que nos quiere mandar flores que no caben en nuestra casa. Nos han mandado muchísimas flores y no caben en nuestra casa. Entonces hay un lugar que es mucho más grande, donde cabe muchísima gente que eran amigos de papá, que son amigos tuyos, que son amigos míos, que quieren venir a estar con nosotros. Y ahí nos van a venir a dar un abrazo. Entonces el cuerpo de papá está ahí. Entonces vamos a ir ahorita, vamos a vestirnos, nos vamos a poner guapos. Y les expliqué, acababa de ser en el colegio, esto fue en marzo y acababa de ser febrero, ¿no? El Día del Amor y la Amistad. Y así les dije, así como en el colegio está el Día del Corazón, en el que todos se visten de rojo y los colores significan algo y el rojo significa amor.
y así, no sé, hablamos de que si en Halloween el negro y el naranja y así. Bueno, pues el negro significa te quiero mucho y quiero estar contigo. Y entonces van a ver a muchísima gente vestida de negro. Ustedes no se tienen que vestir de negro porque los niños ni tienen ropa negra, pero yo me voy a vestir de negro y los amigos de papá y los abus y así se van a vestir de negro. Entonces vamos a ver a mucha gente vestida de negro. Y vamos a ir un ratito y después se van a jugar a casa de... Se fueron con mi mamá. Entonces de ahí los llevé. Fue impactante abrir la puerta de mi casa, subirme al coche con mis 3 hijos y que hubiera una fila de 20 personas en mi puerta, de gente que trabajaba con nosotros o por ahí. Yo vivía en un rancho. Entonces, en el rancho, que Javo era un tipazo y que querían venir a saludarnos esa mañana y que llevaban esperando a que yo saliera desde las 7 de la mañana. Y entonces ya le di un abrazo a todos estos trabajadores, me subí al coche con los niños y nos fuimos directo a Galloso. Y ya ahí los niños estuvieron un ratito, hubo una misa y les enseñé el cuerpo de papá. Ujú. Y entonces les enseñé el cuerpo de papá que ya no funcionaba. Y como que les expliqué que todos los seres vivos se hacen polvito, así como las hojas que se secan y es muy fácil cómo se hacen polvito, pues las cosas que son un poco más grandes se tardan más tiempo, pero también se hacen polvito y el cuerpo de papá se iba a hacer polvito. Y entonces que lo podíamos ver, pero que se iba a hacer polvito. Y era la última vez que lo íbamos a ver. Y fue bueno, muy bueno llevarlos, porque de ese llevarlos surgieron muchísimas preguntas. Entonces, yo siempre recomiendo que no queremos exponer a los niños a escenas de dolor enormes. Yo no los iba a tener 3 días en Galloso, pero fueron un ratito, y como que de ahí resolvimos muchas dudas. Entonces, me preguntaban: "Mamá, ¿pero por qué papá no tiene piernas?". No, sí tiene, pero bueno, en este caso, Jabo no había sufrido un accidente que, o sea, su cuerpo estaba perfecto. Entonces, no, sí tiene, pero pues nada más te abrí la puertita de arriba, pero mira, ven, vamos, te abro la puerta de abajo. Ah, okey. Oye, Okey. mamá, ¿y el cuello de papá? Y no, es que está acostado, cuando te acuestas no se te ve bien el cuello. Pero sí pude resolverles muchas dudas, porque para los niños la muerte son calacas, son monstruos, y su papá ni se había convertido en un monstruo, ni estaba lleno de gusanos. Entonces, como que eso fue muy lindo. Guau. Sí, es que conforme vas platicando, ya sabes, el sentimiento que me da a mí es así, ya sabes, como que sientes aquí Sí, un vacío que, digo, son momentos terribles, ¿no? sí. Momentos terribles. Digo, a pesar a raíz de eso, ¿no? Me estabas platicando, pues, justamente este proceso, em, y que, pues, desde el primer día empiezas tu proceso de autosanación, pues, mientras estás viviendo un duelo, ¿no? Sí, Y ahorita platicamos más del duelo ligado al tema de la tanatología, ¿no? sí. ¿Cómo decides volverte tanatóloga? Ahí luego, estudio inteligencia emocional por mí y por mi familia. Ujú. Entonces, me echo un año estudiando inteligencia emocional, Después de eso. después de que se murió Okey. Javo. Luego, luego. Luego, sí, no me acuerdo ya cuándo empecé, pero empecé pronto, a los poquititos meses. Ujú. Empecé a estudiar inteligencia emocional, nada más como por mí y por mi familia. Pero me empieza a pasar que, no sé, te conozco a ti un día y luego me hablas: "Oye, Sof, qué pena, pero es que mi primo pasó esta situación y no podrás hablar con su esposa". O es que entonces, pues claro que yo siempre decía: "Sí, claro, dale mi teléfono, dile que me hable". Y empecé a hablar con extraños, un poco nada más de mi experiencia y diciendo qué había hecho yo y qué me había funcionado, pero como que me empezó a dar nervio, así, ¿yo con qué autoridad te digo qué se hace? O sea, esto me funcionó a mí, pero no sé si eso es lo que se debe de hacer. Ujú. Como que mi proceso al principio fue muy empírico y, entonces dije: "No, ya tengo que, pues, voy a estudiar tanatología para estas llamadas esporádicas que de repente tengo con gente que necesita un consejo". Entonces decidí estudiar tanatología Ujú. pero eso ya lo hice un poco como por ayudar, pero, pues, para por si a veces. Y, cada vez lo empecé a hacer más, y hasta que lo decidí hacer mi trabajo. Okey. Entonces, ahora eso hago, doy sesiones de tanatología, eh, doy sesiones de tanatología de repente a niños, sobre todo adultos, como que por mi historia la gente me busca mucho por niños, pero siempre les digo que lo vi en mi experiencia, en la medida en que tú estés bien como papá, tus hijos van a estar bien. Entonces, como que
hay que ver primero cómo estás tú. Ujú. Y tú los jalas, porque una familia es un sistema, y entonces si tú te mueves del lugar, todo tu sistema se mueve, pero muévete tú hacia el lugar correcto, ¿no? Como seres humanos estamos equipados y tenemos las herramientas necesarias, lo vimos en mi caso, para salir de un duelo sin necesidad, y eso que yo soy tanatóloga, de un tanatólogo, o sea, no es a fuerza. Ujú. Sí podemos. Pero ¿qué pasa? A veces, pues, no es lo mismo que se nos ponche la llanta y seguir con el rin hasta echarnos todo y que ya sea un desastre, a poder arreglar el problema desde el principio. Tal vez solamente la llevabas a vulcanizar y el problema se solucionaba en 2 segundos. Entonces, si ya tienes una terapia, probablemente tu terapia te funciona. Porque, ¿qué pasa? O sea, en un proceso de duelo, lo que necesitamos es drenar. Es esto que hablábamos del ejercicio, que yo lo sigo haciendo, de las emociones que traemos adentro tienen que encontrar salida. Que cuando no les damos salida, pues el cuerpo termina hablando, ¿no? Y nos vamos a enfermar. Ujú. Pero ¿y si no les damos salida de la forma correcta, pero sí salen, cómo van a salir? Yo lo veía clarísimo en los niños. Javier, mi hijo grande, tuvo un proceso difícil de enojo. ¿Y por qué? Porque a las emociones a veces les ponemos máscaras. O sea, lo que él tenía era tristeza, pero lo hacemos los adultos muchísimo y los niños también lo hacen más, porque los niños tienen menos recursos para poder expresarse. De entrada, su vocabulario es más limitado, con eso ya te lo digo todo, pero, ¿qué pasa? Pues entonces nos ponemos máscaras y tal vez el enojo es una máscara de la tristeza, Sí. casi siempre. Entonces, lo empecé a ver mucho en mi familia y te digo, hablaba con gente, estudié tanatología y ya lo hice mi trabajo. ¿Qué recomiendas cuando hay una pérdida de un ser cercano? O sea, Ujú. ¿cómo se lidia o cuáles dirías que son los pasos? Los pasos. No necesariamente niños, ¿no? O sea, Sí, nada no, más. no, no, Ajá. general. Eh, Justamente yo sí recomiendo llevar un proceso acompañado de un profesional. Puede ser un tanatólogo, puede ser una terapia que tú ya tengas con un psicólogo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que drenar. La mejor forma para drenar es hablar. Entonces, por eso te digo una terapia, porque ¿qué pasa? Yo podría hablar con mi mamá o podría hablar con mi hermana o con mi mejor amiga, pero sin querer no facilitamos este proceso. ¿Por qué? Porque yo le empiezo a contar a mi mejor amiga esto que traigo adentro y que estoy sintiendo, y lo que más nos cuesta a los seres humanos es ver sufrir a los a los otros que queremos. ¿Qué queremos? Sí. Entonces, yo veo que tú te me empiezas a descoser, ¿y qué hago? Ay, no, ¿cómo crees? No, ya no hay que hablar de eso. Vamos, vente, te invito a un café. Y lo que tú necesitabas era drenar. Tú Claro. necesitabas hablar y no te estoy permitiendo hacerlo. Entonces, bueno, necesitamos drenar. Otra forma buenísima de drenar que no es hablar, o sea, te digo, si no hablaste con tu mejor amiga, pues entonces búscate una terapia, porque pues no puedes con tu mejor amiga. Y otra forma buenísima es escribir. Entonces, yo dejo muchísimo de tarea escribir en la mañana o en la noche, así como más pegadito a como esta inconsciencia, porque es lo que tenemos en el inconsciente que queremos que salga. Como que lo primero que sale es lo que está muy en el consciente y muy por encimita. Entonces, sin juzgar este proceso de escritura, que si terminaste escribiendo de no sé qué, del pasillo del súper de, no sé, ¿por qué es? Porque eso está hasta arriba, está en el consciente y como que hay que darle tiempo. Entonces, ponte un timer, escribe 20 minutos todos los días y a los 8 minutos dices, pues ya no tengo nada que decir. No, sí, justamente ahí viene lo que está un poquito más abajo. Y sin juzgar que tal vez terminaste hablando 20 minutos de algo del súper, pues no importa, Ujú. porque por alguna razón eso es lo que tenía que salir. Entonces, podemos hablar, podemos escribir y hacer ejercicio en conciencia, también lo recomiendo mucho, como les decía, porque lo que queremos es que salga todo esto que tenemos adentro. También yo creo que el chip que tengas y la actitud es importante, Sí, ¿no? O sea, porque, a ver, todos conocemos a alguien que se le haya muerto un ser cercano y, pues, pues nos va a primero pasar a todos. exactamente. Pues, primero es el tema de la aceptación, ¿no? O Ujú, sea, ujú. la negación que puede existir. Entonces, ¿cómo llevas ese proceso, pues, de aceptar, ¿no? Sí, sí, Y sí. de aceptar que nos puede pasar a todos, o que nos va Sí, a que pasar nos va a a pasar a todos, todos. ¿no? Y posteriormente,
pues todo lo que esté relacionado, pues también de la culpa y si tú tuviste o no tuviste que ver o qué pasa en ese sentido y cómo trabajas pues estos aspectos para lograr esa separación, ¿no? Ujú, Que ujú. evidentemente no es fácil, pero pues también es, ahora sí, cómo lo tomas tú en la vida y pues cómo lo trabajas, ¿no? Porque hay gente, digo, no hay un tiempo límite ni de recomendación, ni mucho menos de decir, oye, pues deben de ser Sí, de en tales días ya duelo, estás perfecto. 3 meses o un año o el tiempo que sea, ¿no? Sí. Pero sí ves también que de repente hay gente que se queda ahogada en el tema y en una depresión terrible Ujú. y que no tiene o no busca esa salida, ¿no? Sí. Que ha de ser Dijiste dificilísimo. una palabra ahorita súper importante que es la culpa. Ujú, Este, mm, los duelos, no hay una receta, como decías, no sabemos cuánto tiempo duran, pero bueno, de entrada yo sí les diría que dure un año, por lo menos. O sea, porque tienen que pasar todas las fiestas, todas las estaciones con todas sus fiestas. Entonces, te va a costar la primera Navidad o tu primer cumpleaños o el entonces es ese primer que es muy cansado porque estás viviendo en muchísima incertidumbre, como que atento y esperando a ver si ahora sí viene la bomba. Y ujú, entonces es como vivir en la trinchera, porque ahora sí, y tal vez llegó el cumpleaños y no fue tan grave, pero hay otras fechas que tal vez sí. Entonces, ese primer año es como ese año de mucha incertidumbre, eh, pero bueno, independientemente de, hay duelos que se convierten en duelos patológicos. ¿Y cuál es el ingrediente principal de un duelo patológico? La culpa. ujú. Culpa de, no sé, teníamos un negocio y te vi la cara, o culpa de lo que sea. O sea, como que si venimos cargando con culpa, así es como el ingrediente perfecto para que el duelo se complique y se convierta en un duelo patológico. Y también quería decirte, eh, porque me decías, ¿cómo le haces? O sea, ¿a qué quieres llegar? Yo creo que a lo que quieres llegar es a la búsqueda del sentido. Existen las etapas estas que te digo del duelo, que a mí ni me gusta clavarme tanto en ellas, porque ni todos pasamos por todas, pero estas etapas las nombra Elizabeth Kubler-Ross, que ella es como la madre de la tanatología. Y después, con Elizabeth Kubler-Ross, trabajó un señor que se llama David Kessler, y David Kessler encuentra bueno, él trabajaba con ella y estaba de acuerdo con las 5 etapas, y después pierde a su hijo. Y después de la muerte de su hijo, como que dice: No, o sea, ¿yo qué llevo predicando todo este tiempo? Claro que no". Y hasta que encuentra el sentido, dice: "Es que falta la clave, que es la última etapa, es encontrarle el sentido". Y entonces se acerca a la Fundación Elizabeth Kubler-Ross y propone esta sexta etapa y ya se la aprueban, y es esta etapa del finding meaning, la búsqueda del sentido. Y Ujú, como que, ¿para qué pasó? O sea, porque si nos quedamos en el por qué pasó, pues nunca vamos a saber por qué pasó, ¿no? Pero bueno, y ya que pasó, ya que porque puedes decir: "¿Por qué me pasó?", ¿no? Pero ya que me pasó y ya que pasó, ¿para qué pasó? O sea, ¿qué puedo encontrar yo de esto? ¿Qué saco yo de esto? Y ese para qué pasó, creo que cuando ya podemos encontrar un para qué pasó, ya estamos del otro lado. Al ratito te voy a hacer una pregunta relacionada con ese tema del Va. para qué. Em, Ahora, tú nos comentas que eres católica. Ujú, Evidentemente, pues hay diferentes creencias. En México, pues el catolicismo es predominante, ¿no? ujú. En la parte de las creencias. ¿Qué tanto crees que influye la espiritualidad y la religión en el proceso de separación? Ujú. Yo creo que influye muchísimo porque independientemente de cuál sea nuestra religión, como que yo creo que todos los problemas tienen solución, ¿no? El me quedé sola con 3 bebés, ese era mi problema en ese momento, ¿no? Pero todos los problemas tienen solución, que si la solución no la tengo yo, la tiene Dios. Ujú, Entonces, si yo no sé cuál es la solución, como que poderme sentar en las mañanas en mi meditación y decir: "Este problema al que yo no sé por dónde entrarle, te lo entrego, a algo más grande que sí puede". Yo que como que dentro de mis limitaciones no sé qué es perfecto, qué se puede y qué no. Te platicaba al principio antes de empezar a grabar, que me voy a casar. ujú. Y Felicidades. gracias, sí.
Ya, es más, en 2 días es mi boda civil, este jueves. Padrísimo. Sí, y ya en un mes es mi boda religiosa, ¿no? Pero bueno, me voy a casar y como que sí me acuerdo como que de repente tener momentos de sentirme, pues la verdad sí muy sola, pero decir: "¿Qué quiero?". O sea, es que en verdad no sé ni qué quiero. Y como que esas respuestas de, pues es que no sé, y como que si yo te hubiera hecho mi carta a Santa Claus y hubiera dicho: "Bueno, esto quiero", poder tener esa capacidad de soltar y confiar en que hay un plan perfecto, que hay un plan mejor del que yo me puedo imaginar. Y que creo que como que hoy, en parte de este camino, estoy encontrando, o sea, poderme soltar a la disposición de Dios a que me ponga en ese plan perfecto, porque si esto pasó, como que tener esa confianza de si Javo se murió, es parte de ese plan perfecto. Y en ese miedo que yo tenía de, ¿y mis hijos? ¿Y qué va a pasar? Pues como que sí me gusta pensar que nuestras almas ya sabían a lo que venían. La de Javo ya sabía, la mía y la de mis 3 hijos también. Y ya sabían que venían a vivir esta experiencia en la que no iban a tener papá o que les iba a tocar un papá un ratito. Y como Ujú. que ya sabían, y entonces confiar que, pues, a esto nos apuntamos desde el principio y que ese era el plan perfecto. Sí, 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 sí. Yo creo que ese apoyo pues tiene muchísimo valor, ¿no? Y Sí. ligado con eso, seguramente a través de esta carrera que llevas o estos años, ¿no? Y trabajando en la parte de la tanatología, ¿has visto algunas otras culturas que abordan el tema de la muerte y el duelo de diferentes formas? Ujú, ¿Hay alguna o alguna cultura que te guste a ti, ujú. que nos puedas platicar? Pues sí, los budistas tienen, algunos conceptos que me gustan mucho. Por ejemplo, hablando del duelo, tienen un concepto que llaman samskaras, Ujú, que son como estos bloqueos energéticos, digamos, que tenemos en el corazón, eh, que yo siento algo y como que me lo quedo ahí atorado en vez de, como te decía, de drenarlo, ¿no? Entonces, se me queda ese bloqueíto, esa burbujita, imagínate esa burbujita dorada viviendo en tu corazón de esa como impresión que tuve. ¿Qué pasa? Esa burbujita vive de mí, ¿no? Entonces, se está alimentando de mí. O sea, como que estoy dispuesta a entregarle mi energía, o mejor, lo que yo digo mucho en todas estas sesiones de tanatología es lo siento que, por ejemplo, el enojo es muy claro, o sea, siento que me estoy enojando porque siento que se me ponen los cachetes rojos, o que tengo las manos calientes, o me hormiguean las manos, o sea, siento que me estoy enojando. Ahí viene el enojo, ¿qué hago? ¿Le permito que se quede como este bloqueo en mi corazón o dejo que pase a través de mí, así como un fantasmita que me atraviesa y pasa? Porque yo no quiero que nada esté alimentándose de mí y viviendo de mí. claro. También hablan mucho, hay un libro muy denso de leer, pero justo es el libro tibetano de la vida y la muerte, y habla mucho de este grasping, de como agarrarte literal con las garras de algo. Entonces, si yo me hubiera agarrado del dolor o me hubiera agarrado de Jabó, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, nada más estoy como que dejando toda mi energía en ese agarrarme, y es mucho más ligero soltar. Y como que es la contracción o la expansión, ¿no? Y si vivo en contracción, es agotador, es lo que hablábamos. Estoy en la trinchera esperando, apretadísima, que me caiga la bomba, porque qué nervio. Pero si trato de soltar un poquito y como que vivo en más expansión, puedo voltear a ver que acá había algo precioso, que el día sí está increíble. Claro que cuesta, claro que duele, y es un proceso, o sea, todo este año o más de un año, sí duele y es vas de arriba abajo, pero ¿qué haces? Hay que verlo como estas olas, estoy en el mar y ya sé que de repente me llega una ola que me va a revolcar. Entonces, pues, cuando de repente salgo a flote, ¿qué hago? Pues, tomo todo el aire que pueda. Durante ese año, sobre todo, o sea, es como, salí y todo el Sí. aire que me quepa, porque ya sé que sí va a venir otra ola, o sea, definitivamente viene. Tal vez es hasta más grande de las que me han tocado en los últimos meses, y no sé si me va a llevar más abajo, entonces me va a dar una revolcada más grande. Entonces, como que aprovecho y tomo más aire. Hace ratito nos platicabas que, pues, tratas de hacer ejercicio y demás en términos de tu vida como tanatóloga. Ujú, Yo muchas veces me pregunto, ¿no? O sea, inclusive la parte de la psicología y demás, cuando tú estás atendiendo a alguien que tiene un problema,
Ujú. Em, Tienes el sentimiento, es más, ahorita que tú me estás contando tu historia, Sí, o sea, pues, sí, sientes sí, feo, ¿no? sí, sí. O sea, sientes feo, y también me pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, todo lo que ves, escuchas, sientes y demás tiene un impacto en tu vida, ¿no? Ujú. Desde que si ves una película o una serie Sí. y lo que estés viendo, pues lo absorbes. Ujú. Digo, mentalmente o conscientemente sabemos diferenciar entre la realidad o no realidad. Y digo, no me quiero meter en ese rollo, pero por eso con los niños es complicado esta parte de la televisión y demás porque Ujú. no logran diferenciar. Pero a lo que iba es la psicología y evidentemente la tanatología, cuando tú estás viendo y trabajando con alguien que ha tenido Sí, una de este pérdida y dolor. este duelo, pues para ti ha de ser un sentimiento Sí, difícil, sí. ¿no? Viviendo y trabajando todos los días en ese sentido, siendo madre soltera, próximamente se va a casar, felicidades. Este, ¿Cómo se ve el balance en tu vida, no? O sea, ¿cómo tratas de balancear y equilibrar tu vida? Ujú. A mí me encanta pensar mucho en despersonalizar. Estoy dando una sesión y como que, o sea, como que esto es aparte de mí, ¿no? Lo tengo que hacer muchísimo como ejercicio porque sí, sí son todas estas historias de muchísimo dolor. Sí, muchas veces acabas, claro que pues con el corazón apachurrado, ¿no? De, quisiera solucionarle la vida a todos los demás. Esto que hago es un poco por eso. O sea, estoy feliz aquí platicando contigo, pero de mi experiencia, ¿qué se puede llevar a alguien más? Em, Tengo un Instagram súper abandonado, pero de repente digo, ya lo voy a retomar porque, no sé, estaba el fin de semana y se acerca una persona que te dice: "No sabes lo que me has cambiado, de verdad, gracias", y como que decir, pues, ese granito de sí sirve de algo, ¿no? Y en este despersonalizar hasta en mi vida fuera de la tanatología, despersonalizar la agresión. O sea, ¿qué te pasó a ti que te está llevando a hablarme de tal manera ahorita? Y como que tratar de, sí, despersonalizar, no es conmigo. Hay una frase que, me sirvió muchísimo, que la tengo que desempolvar un poco porque ya no pienso tanto en ella, pero me encanta, o sea, ahorita regresa a mí, y es, ¿qué haría el amor en esta situación? Y como que la tuve muy presente durante muchos años, la integré muy bien, yo creo que 3 años, o sea, sí pensaba mucho, ¿qué haría el amor en esta situación? En la situación más tonta de salió de mi hijo del colegio y olvidó el suéter, y es el tercer día que olvida el suéter y ya no vamos a tener más suéteres del uniforme, o sea, no sé. Entonces, como que, ¿qué haría el amor en esta situación? ¿Me pongo como pantera y le grito por el suéter? Pues creo que seguramente el amor no haría eso. Pero en todo, o sea, estoy dando una sesión de tanatología y cómo puedo personificar al amor. O sea, despersonifico lo que hay enfrente de mí, o sea, la situación del otro, pero cómo yo sí soy ese amor, porque ese amor es justamente pura unión. O Ujú. sea, y cuando ya hay separación, es cuando ya viene el miedo. Y como que vivir en miedo es lo último que queremos. Entonces, como que acordarnos de regresar al amor. ¿Qué haría el amor? Sí. ¿Cómo vuelves a recrear tu vida? ¿No? O sea, yo Ujú, creo que esa parte se muere tu esposo y dices, pues, ¿qué me toca, no? ujú. Con 3 hijos chiquititos y demás, ¿cómo recrear tu vida para volver a ser feliz? Pues mira, hoy me encanta esto que hago, que te digo que es mi trabajo, pero fue sin querer. Ujú, Sí tuve mucho tiempo de pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, o sea, tengo 3 bebés, necesito hacer algo, no sabía qué hacer. Yo soy diseñadora gráfica. La verdad es que ya ni me gusta tanto eso. Entonces, como que decía, pues sí, creo que soy completamente capaz y mañana puedo empezar a trabajar en Pepsi, o sea, por decir algo. Claro que puedo, ujú. pero eso quiero. Entonces, como que de verdad quiero hacer algo que me encante y pero tengo que hacer algo, ¿no? Y como que me corrí el hámster, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ser mamá me ayudó muchísimo, yo creo, porque sí mis hijos fueron un grandísimo motor para levantarme a preparar la leche del bebé, y entonces hacer lo que tocaba hacer.
siempre he sido muy disciplinada. Entonces, yo creo que no solamente es ser mamá. O sea, como que, pues sí puedo estar triste, pero como que daba espacios. Entonces, llega un punto en el que yo decía: "Ya no quiero llorar todo el día, o ya no quiero llorarle a todo el mundo". O sea, entonces, trataba de ser muy honesta conmigo y con los demás, y me invitabas a una cena y te decía: "La verdad, no tengo ganas, pero please no me dejes de invitar". O Ujú, sea, vuélveme a decir, porque sí quiero ir, nada más que hoy no quiero. Y como que con un esfuerzo consciente de quiero estar bien. Y entonces, pues hoy no voy a ir a esa cena, pero a la siguiente cena sí voy a ir. Y aunque sea que vaya un ratito, y como que trataba de poder controlar yo y, de decir: "Okey, voy en mi coche para yo irme en el momento en el que yo me quiera ir", porque, pues, la gente te trata de ayudar y yo paso por ti y yo te llevo y no, bueno, sí voy, pero yo voy a ir en mi coche porque yo me voy a ir cuando yo me quiera ir. O sea, no, tal vez no decía eso, pero sí lo pensaba. Entonces, como que sí tienes que, pues, darte el empujoncito a ti mismo de quiero estar mejor, ¿cuál es el camino para estar mejor? Entonces, quiero estar mejor, ¿cómo se ve estar mejor para mí? Entonces, esa es mi estrella de Belén y apunto mi brújula para allá. ujú. Y esto que estoy haciendo hoy me está llevando en el camino de mi estrella de Belén, ¿sí o no? Y si no, pues recalculo porque no me quiero ir para allá. O sea, mi objetivo es llegar hacia allá. Y entonces, ¿qué acciones? Pues meditar, hacer ejercicio, meterme al curso de tal, estudiar tanatología. Pues con muchísimo miedo y sintiendo que yo quién soy para eso, pues di mi primera sesión de tanatología y así como que ir avanzando hacia el camino que quiero. Si pudieras grabar un mensaje que le llegara a 1,000,000,000 de personas, ¿qué grabarías? ¿Qué tan largo? Creo que, regreso a esta frase de la que hablaba, ¿qué haría el amor en esta situación? Como que hazte esa pregunta siempre. En cualquier situación de tu vida, haz una pausa, que creo que este stop es buenísimo. Hablaba al principio de la autoobservación, como que este momento de regreso a ti, como en conciencia así de con tu cuerpo y pensar, ¿qué haría el amor en esta situación? Un libro que nos puedas recomendar que te haya ayudado a ti. Cuando Jabo acababa de morir, había un libro super bestseller, ya no es tan fácil de conseguir, pero, lo escribe Sheryl Sandberg. Ella era CEO de Facebook, creo, y se llama Option B. Se muere su esposo y como que es un poco pensar, yo no tenía una opción B en la vida. Hace no tanto leí un libro que me marcó muchísimo, de una mamá que vive una enfermedad muy fuerte de una de sus hijas, que se llama ella es francesa, no me acuerdo cómo se llama ella, pero el libro se llama Two Footsteps in the Sand. Ujú. Y chiquito, pero la verdad un libro muy fuerte que te ablanda el corazón a sentir es como esta empatía de sentir el dolor de la persona de enfrente. ¿Has tenido de cuando murió tu esposo miedo? O sea, particularmente con tus hijos, de decir: "¿Y si me muero yo?". Muchísimo. Se me ha ido quitando, pero sí me acuerdo que yo decía cosas así como que yo no me puedo subir a un helicóptero porque es innecesario. ¿Para qué me voy a arriesgar así? ¿Para qué me subo a una moto? Como que cosas así que tenía miedo, miedo de que me iba a morir. La Ujú. verdad, ya no tanto, y creo que todos lo hemos ido pasando en mi familia, pero ellos también me preguntaban: "Mamá, ¿y ahora tú te vas a morir? Y cuando tú te mueras", y como que, pues, siempre con toda la verdad, pues, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que me muera cuando sea viejita, porque eso es lo que le pasa a casi todo el mundo. Pero bueno, ya vivimos esta situación en la que no fue así. Entonces, lo más seguro es que no, pero, pues, no sé. Ujú. Sí me voy a morir algún día y ojalá que me muera de viejita. Y relacionado a eso, si te quedara un año de vida con salud, ¿qué harías Ujú. durante ese año? Ay, lo primeritito que pienso es nada, así seguiría mi vida igual. Me encanta mi vida ahorita. Sí, Y en términos de preparación con tus hijos, o sea, porque yo creo que ajá, eso, o sea, que tú ya viviste eso, seguramente sí. como Lo que vivía mucho al principio, como que de repente me entran estos chispacitos de conciencia de decir: "¿Y si es la última vez que los veo?". O sea, ahorita no tengo a 2 de mis hijos, están en un campamento en Estados Unidos,
Y pues los despedí así como de, no, ven acá, te quiero dar otro abrazo, te quiero volver a oler, este, no tenemos la vida comprada, o sea, no sabemos cuántos días nos quedan, ¿no? Entonces, este, ay, pues sí, creo que regalando muchísimo amor. Qué bien. Pues Sofía, te agradezco muchísimo, digo, el compartir un testimonio como el tuyo, creo que a todos nosotros nos ayuda, ¿no? Mm, El hablar de la muerte es algo que en términos generales a la gente no le gusta, no nos gusta, sí, y lo tratamos de evadir, aunque sabemos que pues es lo único que es 100% seguro, ¿no? O como dicen los gringos, death and taxes, ¿no? sí. Pero creo que ayuda mucho para los que están viviendo este proceso. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes, tu teléfono y también para alguna asesoría que le puedas dar a alguien que esté pasando por un proceso de estos. Sí, tengo el Instagram que les digo que no he subido tanto contenido, pero ahí está y ahí estoy yo detrás siempre. Es Sof Tanatóloga Ujú. y ahí me pueden mandar un mensaje y por ahí nos coordinamos todo. Pues muy bien, pues te Sí, agradezco muchísimo y muchas felicidades por tu boda. Te deseo que seas muy feliz. gracias, gracias.